Shalom. Shalom. El tema de este corto video tiene que ver con el día de la resurrección y la fiesta de las semanas o Pentecostés. Existe una estrecha relación entre estos dos eventos. La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿cómo sabemos cuándo comenzar la cuenta? Porque bíblicamente estoy hablando de un pasaje específico de las Escrituras. Si buscas en algún momento Levítico capítulo 23, allí encontrarás los días señalados del Señor. Algunos de estos días señalados son fiestas específicas, otro es el Shabbat regular, y hay otros llamados altos Shabbats, que son días en los que no se puede trabajar. Se consideran igual que un Shabbat normal, sin importar en qué día de la semana caiga. Y hay algunos de estos días especiales que no son fiestas, no se tratan como altos Shabbats o Shabbats normales, pero hay una observancia especial para ellos. Y quiero comenzar hablando del día de la resurrección. Cuando leemos las Escrituras, y de nuevo, todo esto se encuentra en Levítico 23 del 9 al 16, para que lo verifiques por tu cuenta. Cuando examinamos este pasaje, encontramos una frase muy importante, y esa frase es esta: Maharat ha-Shabbat. Ese término, Maharat ha-Shabbat, significa el día después del Shabbat. La pregunta es esta: ¿de qué Shabbat está hablando? Si sigues el judaísmo rabínico, ellos dirán que el Shabbat del que se habla es un alto Shabbat, el primer día de los panes sin levadura, el cual se trata como un alto Shabbat especial. Bien, ese día 15, el primer día de los panes sin levadura, no es lo que deberíamos tener en mente con respecto a este término. ¿Por qué razón? Porque descubrimos más adelante en este mismo pasaje, y de nuevo, Levítico 23, del 9 al 16, nos dice que debemos contar 7 Shabbats. Ahora, en ocasiones la palabra Shabbat puede significar una semana, un periodo de 7 días, pero también encontramos que ese término Shabbat, cuando lo entendemos correctamente, significa el Shabbat normal del séptimo día. Por lo tanto, el día de la resurrección, ya que ocurrió el día después, no del alto Shabbat, sino como vamos a ver, del Shabbat normal del séptimo día, por lo tanto, el día de la resurrección tiene que ser un domingo. ¿Y qué hacemos? Bueno, contamos 7 semanas completas, y si haces eso, 7 veces 7 es 49. Y el día después del séptimo Shabbat, que es el séptimo Shabbat semanal, el Shabbat del séptimo día, será el día 50, llamado Pentecostés, o como lo llama la Biblia hebrea, la fiesta de las semanas. Lo que encontramos aquí es una fórmula muy simple, y quiero repasarla porque el judaísmo rabínico se equivoca. La razón por la que lo afirmo es muy simple. Ellos dicen que esta frase, Mi Maharat ha-Shabbat, desde el día después del Shabbat, se refiere al alto Shabbat del día 15 del mes de Nisan, que es el primer mes del calendario bíblico. Esto no es posible por 2 razones. En primer lugar, si fuera el día después del 15, estaría fijado como el día 16 de Nisan. Eso es lo que enseña el judaísmo, pero no puede ser cierto. ¿Por qué? Por 2 razones, insisto. Primero, no se expresa ninguna fecha del calendario en la Biblia. Cuando vemos otras fiestas, se indican fechas específicas, pero con respecto al día de la resurrección y la fiesta de las semanas o Pentecostés, no se dan fechas específicas.
Por lo tanto, el judaísmo tampoco debería dar una fecha específica. La segunda razón a la cual ya hice alusión es que dice que contarás desde el día después del séptimo. Y si el judaísmo tuviera razón, sería del séptimo alto Shabbat. Pero no hay 7 altos Shabbats durante ese período. Solo está el primer alto Shabbat del día 15 de Nisan y cuando concluye la fiesta de los panes sin levadura, que termina con otro alto Shabbat. Así que solo hay 2, haciendo que esa idea no cumpla con el criterio bíblico. No hay 7 altos Shabbats, lo cual nos dice que el término Shabbat tiene que ser el séptimo día, ese Shabbat semanal o lo que llamamos en español un sábado, lo que significa que el día siguiente tiene que ser domingo. Y cuando examinamos las Escrituras, vemos que el Mesías resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Ese es un hecho bíblico. ¿Y qué hacemos? Bueno, la Escritura dice que desde el día siguiente a ese Shabbat semanal, que obviamente tiene que ser domingo, contamos 7 semanas completas. Y por lo tanto, una vez más, 7 por 7, 49, así que el día después sería el día 50. Esa entonces es la fórmula que nos brinda la Biblia. Concluyamos. Con el fin de entender cuándo se celebra el día de la resurrección, todo lo que hacemos es esto. Llegamos al día 15 de Nisan, luego esperamos hasta el Shabbat normal de 7 días, el típico Shabbat semanal, el sábado, y el día siguiente es el día de la resurrección. Por lo tanto, ¿qué hacemos después de eso? En el día de la resurrección, que es el comienzo de ese periodo de conteo, contaremos 7 semanas completas, y al día siguiente o el día 50 será la fiesta de las semanas o Pentecostés, que es simplemente el término griego para decir número 50. Así que es muy simple. Vas al primer alto Shabbat, que es el día 15 del primer mes bíblico. Luego esperas hasta el Shabbat típico, el séptimo día, y el día siguiente sería el día de la resurrección. Cuentas 7 semanas completas, o 49 días, y al día siguiente sería Pentecostés, o la fiesta de las semanas. Así es como se hace. En cuanto al año típico del que estamos hablando, este año 2025, en el calendario judío corresponde al 5785. Sabemos que el alto Shabbat cayó un domingo este año. Entonces, tenemos que esperar casi otra semana completa, 6 días completos, para que llegue este Shabbat semanal, y al día siguiente sería el día de la resurrección. Luego esperamos un total de 50 días para llegar nuevamente al primer día de la semana, al domingo, y ese sería Pentecostés o la fiesta de las semanas. Así que no cometas el error de pensar que porque el año en que el Mesías fue crucificado, solo hubo 3 días y 3 noches, siempre hay que contar 3 días y 3 noches para celebrar el día de la resurrección. Eso no es lo que sucede todos los años. Por ejemplo, este año hubo 6 días completos antes de ese Shabbat y antes del día siguiente, que sería el primer domingo después del primer Shabbat, después de ese alto Shabbat del día 15 de Nisan. Así que espero que esto haya aclarado este asunto. Insisto, la fórmula es muy sencilla. Funciona para todos los años. No es un número fijo de días entre la crucifixión y la resurrección. No está fijado, sino que sigue esta siguiente fórmula. Vamos al primer día de los panes sin levadura, que es el día 15 del mes de Nisan. Esperamos hasta que lleguemos al típico Shabbat normal, el séptimo día, el sábado, y luego el día siguiente es la resurrección. Contamos 7 semanas completas desde allí, y luego el día siguiente, el día 50, sería Pentecostés. Así es como determinamos
cuándo es el día de la resurrección y 50 días más tarde, cuándo es la fiesta de las semanas o Pentecostés. Espero que con esto se haya aclarado el tema, sobre el que ha habido mucha confusión especialmente este año. Gracias por vernos y será hasta un próximo video. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.